Queremos concluir pues leyendo el mensaje que nuestra madre estuvo dirigiendo desde los años 73 hasta el año 97 y que están contenidos en este libro azul dictado por nuestra madre al padre Esteban Gómez. El mensaje que ella nos ofrece hoy es un mensaje del 11 de junio del año 1988. Tiene por título La Gran Apostasía. En la fiesta de mi corazón inmaculado de este año mariano, a mí consagrado hijos predilectos, os llamo a todos a entrar en el celeste jardín que he construido para vosotros en estos dolorosos y sangrientos momentos de la purificación. Ha llegado la hora de la gran apostasía. Se está realizando cuanto profetizó la Divina Escritura en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Satanás, mi adversario, con engaño y por medio de su astuta seducción, ha conseguido difundir por doquier los errores bajo el señuelo de nuevas y más actualizadas interpretaciones de la verdad y llevar a muchos a elegir conscientemente y a vivir en pecado mortal con la falsa convicción de que eso ya no es un mal, que por el contrario es un valor y un bien. Han llegado los tiempos de la general confusión y de la mayor turbación de los espíritus. La confusión ha penetrado en las almas y en la vida de muchos hijos míos. Esta gran apostasía se difunde cada vez más, incluso en el interior de la misma Iglesia Católica. Se enseñan y se difunden los errores, mientras se niegan con toda facilidad las verdades fundamentales de la fe que el auténtico magisterio de la Iglesia ha enseñado siempre y defendido enérgicamente contra cualquier herética desviación. Los obispados mantienen un extraño silencio y ya no reaccionan. Cuando mi Papa habla con valor y reafirma con fuerza la verdad de la fe católica, ya no se le escucha, antes bien públicamente se le critica y se le escarnece. Hay una sutil y diabólica táctica entretejida secretamente por la masonería que se emplea hoy en la confrontación con el Santo Padre para poner en ridículo su persona y su obra y para inutilizar su magisterio. Víctimas de la gran apostasía son mis hijos, que con frecuencia, inconscientemente, se dejan arrastrar por esta oleada de errores y de mal. Víctimas de la gran apostasía son muchos obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. En estos tiempos permanecerá en la Iglesia Católica un pequeño resto, que será fiel a Cristo, al Evangelio y a toda su verdad. El pequeño resto formará un pequeño rebaño, custodiado todo él en lo profundo de mi corazón inmaculado. Este pequeño rebaño estará formado por aquellos obispos, sacerdotes, religiosos y fieles que permanezcan fuertemente unidos al Papa, todos recogidos en el cenáculo de mi corazón inmaculado, en acto de incesante oración, en perenne inmolación, en total oblación para preparar la vía dolorosa
a la segunda y gloriosa venida de mi Hijo Jesús. En esta fiesta mía del año mariano, dirijo a todos los que quieran formar parte del pequeño rebaño mi materna invitación a consagrarse a mi corazón, a vivir en intimidad de vida conmigo, a convertirse en mis valientes apóstoles en estos últimos tiempos, porque ha llegado el momento en que mi corazón inmaculado debe ser glorificado ante la Iglesia y ante la humanidad entera. Bien, yo creo que este mensaje que dirige nuestra Madre precisamente a final del año mariano, el 88, recuerden que el Papa Juan Pablo II creó un año mariano 1987-1988 en previsión al surgimiento en esta tierra de la aurora de la salvación, que es la Virgen. O sea, se hacía un cálculo de que si en el año 2000 íbamos a celebrar el segundo milenio de la venida de Cristo, en el 1987 celebrábamos la aparición de María en este mundo, o sea, la creación del Arca de la Alianza. Entonces el Papa, para conmemorar ese momento, creó este año mariano del cual nos está hablando Nuestra Señora. Creo que su mensaje sobre la gran apostasía es muy oportuno precisamente porque precisamente el miércoles pasado, después de tanta oración, expectativa, cenáculos, se dio la publicación de la encíclica postsinodal, o sea, la exhortación apostólica postsinodal sobre el Amazonas, querida Amazonas, se llama. Esta exhortación apostólica en la cual todos los grupos masónicos, liberales, de la teología de la liberación, los sionistas, los antirreligiosos, los masónicos eclesiásticos y los masones no eclesiásticos habían puesto toda su expectativa y su esperanza, porque ellos luchaban por dos puntos, que eran la ordenación a las mujeres y la ordenación de hombres casados, dando pues pie a que prácticamente se le pegara a la Iglesia, aboliendo el celibato. Y ellos ya traían un coraje muy fuerte contra el cardenal Sara y el Papa Emérito Benedicto, precisamente porque ellos dos, el Papa Emérito y el cardenal Sara, se habían adelantado incentivando un poco la mentalidad de la Iglesia acerca del celibato, que es base del sacerdocio. O sea, decía el cardenal Sara, con palabras que el Papa también pronunció en esta exhortación apostólica, que así como el matrimonio exige una totalidad en la entrega, el sacerdocio también es un camino de totalidad en la entrega. Son vocaciones que exigen un amor totalitario y que exigen tiempo completo y total corazón y total entrega. Entonces el Papa pues repitió ese mismo concepto y más bien puso a los del Amazonas a lo que no querían. Dijo, pues ustedes quieren tener vocaciones, pónganse a rezar, a hacer sacrificios, a hacer horas santas, que las diócesis que tienen más sacerdotes
manden misioneros a esos territorios. Ahí nos cayó la piedra a nosotros, a los de Guadalajara, pues ellos tienen hasta 6, 7 sacerdotes en una parroquia. Pues entonces dice el Papa, pues que manden, que inviten a los sacerdotes a ser generosos. Y entonces el Papa pues salvó este punto tan crucial, porque eso sí ya era pegarle a la estructura de la iglesia. O sea, permitir la ordenación de personas casadas sin exigirles el celibato, ya era pegarle a la estructura propia de la iglesia, a la doctrina de la iglesia. Y todos esos grupos tenían expectativas en que ahí ellos iban a tener un triunfo. Entonces, yo he estado escuchando comentarios, análisis de las distintas conferencias episcopales, así individuales, no grupales, sino individuales, de algunos obispos, de muchos teólogos, y realmente pues hablan pestes del Papa, de la Iglesia, al Papa que lo consideraban un aliado a favor de ellos. Ahora le dicen de todo, le dicen que la Iglesia retrocedió, que el Papa se volvió retrógrado y conservador, que el Papa los traicionó, pero lo que yo no imaginaba, pues no pensaba, era que fuera tan grande esta ondada de apostasía. O sea, escucha uno conceptos en cardenales, obispos, toda prácticamente casi toda la conferencia episcopal de Alemania, toda en grupo se puso en contra del Papa, y le decían muchos de los sacerdotes, obispos italianos, casi mayoritariamente, excepto algunos obispos como por ejemplo el cardenal Ruini y algunos muy aliados al Papa, pues más bien estaban en contra. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que la Virgen Santísima, al hablarnos de una apostasía generalizada en la Iglesia, no ha para nada exagerado. O sea, ella no ha exagerado. Ella ya en los años 88 veía estos momentos. Por eso ya para esos años ella ya llevaba 7 años tomando las riendas de la Iglesia. Yo les expliqué a ustedes cómo pues eso fue un designio misericordioso y providente de Dios, que en el 81 ella bajara y poco a poco fuera tomando las riendas de la Iglesia. Los primeros 7 años creando la parroquia ideal, concentrada completamente en esa parroquia, y los años siguientes dirigiéndose al mundo, creando movimiento mundial. Y ella ya en esos años pues decía esto, decía, se está realizando todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, en la carta a los tesalonicenses, donde dice que ideas peregrinas, herejías y grandes errores se impondrán como si fueran la verdad, y harán que los fieles a Cristo y a la Santísima Virgen sean considerados un resto mínimo. Eso es lo que dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Dice: mi adversario, Satanás, mi adversario, con engaño y por medio de su astuta seducción, ha conseguido difundir por doquier los errores. Por todas partes, los errores. Hoy en día no permanece en la verdad
quien no esté consagrado a la Santísima Virgen. Eso es claro. No permanecerá, la verdad, quien no esté consagrado a la Santísima Virgen. Y lo peor de todo es que quien está metido en esas cosas, en esas ideas, está convencido de estar en la verdad. O sea, yo veo como estos sacerdotes, obispos, no, para ellos los equivocados, los locos, los retrógrados, pues somos los que andamos orando por el Papa, los que queremos permanecer en la verdad de la Iglesia. Dice nuestra Madre, han llegado los tiempos de una general confusión y de una mayor turbación de los espíritus. La confusión ha penetrado en las almas y en la vida de muchos hijos míos. Aquí, para que en nosotros no entre este mal, va a ser fundamental, es algo que yo he estado reflexionando mucho toda esta semana. Aquí va a ser fundamental el uso de las 5 piedritas. O sea, aquí van a ser básicas las 5 piedritas. En este momento, todos nosotros deberíamos estar acostumbrados ya a ayunar y no se nos debía hacer tan difícil. Cuando uno entra en esta espiritualidad de los ayunos programados, sistemáticos, y lleva en eso meses, años, ya eso va en automático. Y fíjese que cualquier cosa que uno haga por Jesús, por Cristo Jesús, y que haya entrado en sus ritmos habituales de vida, aunque ya no le cuesten, son una paz y una felicidad indescriptible. O sea, es lo que yo experimento, de que cualquier cosa que nosotros hayamos hecho por Cristo y que hayamos hecho tanto que se haya vuelto hábito, aunque ya no nos cueste, de todos modos es de una liberación impresionante, inmensa. Aquí van a ser básicas las 5 piedritas. Sin la piedrita de los ayunos no vamos a tener una iluminación del espíritu, una iluminación de la mente, un segundo Pentecostés, un resanamiento de la voluntad, una fortaleza increíble, una paz imperturbable, una esperanza firme. Los ayunos nos crean todo eso, porque vacían al ser humano de su monstruosidad, que es su materialismo, sus propias pasiones, sus cegueras de la mente, sus torpezas. El ayuno hace, como yo les expliqué a ustedes, que emerja en nosotros el espíritu y que las pasiones se hagan dominables y domables. Es una experiencia toda para vivir y para hacer esta de los ayunos. Pero los frutos es, ahora el rosario. El rosario pues nos conecta con el corazón de María. El rosario hace que por nosotros circule el pensamiento de Cristo. Fíjese que precisamente esta mañana, porque en estos días me despierto antes, me despierto como a las 5:30 o 6, y pues me gusta porque aprovecho para leer. Y entonces ahorita estoy leyendo el 4.º volumen de el Evangelio como me ha sido revelado. Y estaba leyendo esta mañana precisamente el tema de la conversión de María Magdalena. Muchos piensan que fue algo así como mágico, que de la noche a la mañana. No, esta María Magdalena, ella por meses y meses estuvo librando un combate terrible. Ella en el inicio de su conversión parecía una bipolar, o sea,
de un momento a otro, como ella tenía 7 demonios impuros, como lo dice el Evangelio, de un momento a otro, esos 7 demonios la trastornaban y ella se volvía una persona que no era ella. Ella tuvo todo el comportamiento que nosotros vemos el diagnóstico que vemos, por ejemplo, en un drogadicto, en un alcohólico. O sea, cuando le venían esas crisis, ella misma se desconocía, ella no era ella, ella vivía unos combates terribles y cosas que ella había ordenado, precisamente cuando ella empieza ese proceso de conversión, empieza a decirle a sus mismos sirvientes que, pues que la nieguen, que le digan que ya no está. Pues en los momentos de las crisis iba y le pegaba a los sirvientes que la negaban. O sea, como otra persona, 2 personalidades en una. Y ¿quién fue transformando toda esa personalidad? La presencia de Jesús. Y ella empieza un camino de penitencia muy grande, con ayunos. Ella prácticamente muere a este mundo, a todo lo de este mundo. Su palacio ahí en la ciudad de Magdala, un palacio que nada tenía que envidiarle al palacio de Cleopatra, ella lo deja y lo entrega a la primitiva comunidad cristiana y se regresa a su casa. Pues ella era de familia muy rica, pero regresa a su casa, a la compañía de sus hermanas, de su hermano y de su hermana, Marta, Lázaro. Y pues empieza un camino de ayuno y tanto empieza a crecer en el corazón de ella el amor por Cristo, que todos esos 7 humos pestilentes, que eran los 7 demonios impuros, salen despavoridos de ahí, terminan yéndose para siempre de esa su casa, que era la personalidad de esta mujer. Entonces es admirable. En estos tiempos de la gran confusión, nosotros sin esas 5 piedritas no vamos a poder, no vamos a poder, porque yo he visto personas de muy buena voluntad que yo estimo muchísimo, pero que no usan las 5 piedritas y están en una confusión terrible, terrible. Ellos no ayunan, no rezan el rosario, no tienen la devoción de la Eucaristía, no se confiesan. Ellos quieren salir adelante en la vida de la iglesia con puros cursos, con actualizaciones, con ayornamientos, quieren que los manden los superiores a estudiar diplomados y licenciaturas a Italia o a la Pontificia, porque ellos creen que así van a salir de la crisis en que están, y no es así, porque la iglesia no es una ideología. Aquí no se avanza preparándose intelectualmente ni con estrategias de calidad total. Eso funciona para las empresas, pero no funciona para una religión. Una religión es un caminar ascético, donde más dominas tu precariedad, tu instintividad, más progresas en la vida del espíritu, más avanzas. Pero se avanza con una vida ascética fuerte, no con una preparación ideológica, intelectual. Entonces, dice nuestra madre, han llegado estos tiempos, la confusión ha entrado por todas partes, en las almas y en la vida de muchos de mis hijos míos. Yo lo que estamos viviendo se los expliqué con un ejemplo claro de la situación que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Ven ustedes que se hacen encuestas y análisis
sobre lo que fue la presencia del cardenal Norberto en la Ciudad de México y lo que está siendo la presencia del cardenal Carlos. A quien intenta hacer ese análisis desde dentro y de fuera, pues el perfil es muy claro. O sea, el cardenal Norberto fue una persona con quien eran los problemas del cardenal Norberto, con los periodistas, con los del parlamento local, con algunos politiquillos, de pronto con un otro de la Corte Suprema de Justicia, pues personas de afuera. ¿Con quién son los problemas del cardenal Carlos? Pues con su mismo clero. El mismo clero. Hay un seminarista que escribe todos sus artículos, se llama Gazzanini. Un seminarista frustrado, lo corrieron, yo no sé qué pasó con él, aunque estudiaba mucho su personalidad. Él escribe todos sus artículos diciendo pestes del cardenal, y entonces esos artículos los suben los mandan por WhatsApp, los whatsappean, y los mismos sacerdotes de la arquidiócesis, que son más de 2000, pues los agarran y los hacen virales y se los mandan a la gente y los hacen virales. Entonces, en un comentario que se hizo entre estos, digamos, chat de los sacerdotes, yo les dije claramente, pues sepan ustedes que quienes están apuñalando al cardenal Carlos es su mismo clero. Pero esto no es una cosa de la Ciudad de México, es una cosa mundial. ¿Quiénes están apuñalando al Papa Francisco? El colegio cardenalicio. ¿Quién lo iba a pensar? Los cardenales de Alemania, los cardenales de Estados Unidos, bajita la mano con su silencio aconsentidor los obispos de México, bajita la mano pues sus mismos cohermanos de Argentina, todos. Eso nos dice que la Virgen para nada está exagerando. O sea, la crisis está dentro de la iglesia. Son católicos que de católicos nada más han conservado la etiqueta de haber pertenecido a un catolicismo, pero que en realidad no están viviendo una conversión, un amor, una fidelidad a la iglesia, un encuentro con Cristo. Dice nuestra madre, se enseñan y se difunden, porque así eran esos años 80 y 90, los errores en los seminarios. Ahí era la base ideológica de la teología de la liberación, fueron los seminarios, los mismos maestros de teología, fueron las bases ideológicas de la teología de la liberación. Aquí, como reinaba la masonería tradicional, pues los obispos no pudieron mostrar mucha fuerza con esa teología de la liberación, excepto el de Cuernavaca y el de Chiapas. Monseñor Ruiz y Monseñor Méndez Arceo. De Cuernavaca. Ellos fueron como los bastiones, pero en Sudamérica todos estos, como allá no era tan fuerte la teología tradicional, allá los obispos y los sacerdotes formaron un sistema neoliberal que se conoce como el cooperativismo. Son pequeños bancos fundados por los sacerdotes, y yo recuerdo que ya en esos años 80 todos los sacerdotes, ese era lo máximo
para un sacerdote entrarle al cooperativismo, o sea, hacer los colegios campesinos, asumir la bandera de la lucha por los pobres, eh, crear estos pequeños bancos de asociaciones donde crecía mucho el auge económico y la creación de barrios para los pobres, colonias para los pobres, a precio barato, donde el sacerdote asumía como el trampolín para llegar a ser alcalde. Entonces ahí fueron famosos los alcaldes sacerdotes. En Uruguay eso creció tanto que el presidente hasta hace poco pues era es obispo, precisamente. Dice nuestra madre, tanto va a crecer esa situación que se volvió generalizada. Dice nuestra madre, cuando mi papá habla con valor y reafirma con fuerza la verdad de la fe católica, ya no se le escucha. Antes bien, públicamente se le critica y se le escarnece. De esta exhortación apostólica, los más ofendidos, los que se confiesan más ofendidos, son los del Amazonas. Ellos se sienten completamente traicionados por el Papa. Dice, hay una sutil y diabólica táctica entretejida secretamente por la masonería que se emplea hoy en la confrontación con el Santo Padre para poner en ridículo su persona, su obra y para inutilizar su magisterio. Entonces nosotros tenemos un compromiso muy grande, porque yo les digo que muchos de los no digo de los de Tetelpan, pero sí de personas porque yo tengo mucho tiempo en este caminar de los grupos marianos, y antes de enfocarme en un solo lugar, pues como que fui en cierto modo coordinador digamos, de todo el caminar mariano en gran parte de la ciudad. Y entonces yo ya notaba que muchos de nuestros fieles, en nuestros grupos, se dejaban confundir, y ellos le entraban a esa presentación que también iba creciendo en México del Papa como apóstata. Yo decía, pero ¿cómo es posible que nuestros integrantes de los grupos marianos anden quitándole su apoyo al Papa, anden ya no rezando por él, anden quitándole como la comunión al Papa? O sea, nosotros no podemos pensar que el Papa, que es el sucesor de San Pedro, vaya a perder la gracia, vaya a perder como la inspiración de Dios. Ciertamente que este Papa Francisco es muy diferente de nuestros estilos, porque no es de una línea así conservadora como persona, pero es el sucesor de San Pedro. Ahora, yo les he dicho por qué yo tengo la firme convicción que detrás de la elección de este Papa está el proyecto de María, simplemente su vida. Este Papa está lleno de 13 de la Virgen de Fátima. Nació un 13 de diciembre de la Virgen de Fátima, se consagró un 13 de la Virgen de Fátima, fue ordenado sacerdote un 13 de la Virgen de Fátima, se ordenó obispo un 13 de la Virgen de Fátima y fue elegido Papa un 13. Entonces,
todo está impregnado de María. ¿Quién está detrás de su elección? La Virgen. Por algo ella Señor esté con ustedes y con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Amén.